Licenciado, buenos Buenos días. días, Evaristo, buenos días. Ya después de estas vacaciones, pues ya con más energía, ¿no? Para empezar, para Desde trabajar, para luego, hacer cosas. desde luego esta semana ya los tribunales empezaron a realizar sus actividades normales y genera que todos estemos en una actitud positiva de trabajo. Así debe de ser. Así es. Licenciado, y fíjate que el Ayuntamiento de Jojutla está anunciando una campaña de divorcios, pero solamente de carácter administrativo. Esto nos llama la atención. A ver, cuando uno se casa administrativamente, se casa socialmente, se casa políticamente, pues como que no, ¿verdad? ¿De Mm. qué se trata? ¿Cuántos tipos de matrimonios hay que llevan al mismo número de divorcios? ¿Cómo está esta situación? Sí, desde luego, Evaristo. Pues el tema de matrimonio es algo muy importante, sobre todo porque ha tenido mucha evolución en estas últimas fechas. Antes se señalaba que era la unión de un hombre y una mujer para la procreación de nuestros hijos. Actualmente, pues es la unión de dos personas con derechos y obligaciones y apoyo o ayuda mutua. Esto ha permitido los matrimonios igualitarios. De ahí que si hablamos del matrimonio, este también se puede disolver a través del divorcio. El artículo 174 de la legislación del Estado de Morelos en materia familiar establece tres formas para disolver el matrimonio. Una de ellas es el administrativo, pero puntualiza como primera de ellas es el divorcio incausado, del que ya hemos hablado, el divorcio voluntario y por último el divorcio administrativo. En el primero de ellos, que es el divorcio incausado, pues basta con que las personas soliciten ante una autoridad judicial la disolución del vínculo matrimonial sin establecer la causa. En el segundo, que es el divorcio voluntario, las partes o los cónyuges podrán solicitar ante una autoridad judicial la disolución del vínculo matrimonial, estableciendo la obligación o extinguiendo el matrimonio de manera voluntaria. Igual el divorcio administrativo, solamente que este se tramitará ante el oficial de registro civil y el notario, pero en este se exige que se cumplan los requisitos de la ley. Y en eso versa en sí la diferencia. Es muy importante que distingan esta, porque la gente pudiera confundir en el sentido de cada uno de ese tipo de disolución de matrimonio, pues concediéndoles un valor que no tuviera cada uno de ellos. Tratándose del divorcio incausado, se requiere de la solicitud de una de las partes únicamente sin establecer la causa, pero ante una autoridad judicial, previendo que cualquier diferencia que exista entre el desacuerdo o controversia entre las partes, pues pueda ventilarse vía incidental. Pero en el divorcio administrativo no es así. En el divorcio administrativo deben comparecer las partes con toda la intención de disolverlo, reuniendo los requisitos de ley, pero sin establecer controversia alguna. Entre los requisitos que la ley te marca y que son muy importantes, especialmente que no tengan hijos dependientes económicos, en este caso, o que no hayan tenido hijos, o que los que tengan ya no dependan económicamente de ellos, que sean hijos que tengan una edad mayor a los 25 años, o que por alguna causa hayan dejado de necesitar los alimentos, ya que de existir alguna obligación vigente, porque sea menor de edad o porque sea una persona, un hijo incapaz, pues esa obligación ya no podrá permitir que se extinga el divorcio o que se extinga el matrimonio a través del divorcio administrativo. Entonces, es importante que conozcamos los requisitos. El hecho de que las personas puedan acudir, ya sea al registro civil o ante el notario, para extinguir su matrimonio, porque esa haya sido su voluntad, solicitando administrativamente, pues requiere en primer lugar que las dos partes comparezcan a hacer su solicitud, pero que no tengan obligaciones entre ellas, sobre todo con sus hijos, ya que si existieran hijos, pues ahí infiere ya el Ministerio Público para representar estos y la decisión tiene que ser judicial. Pero en este caso que es administrativa, si las personas que acuden no tienen hijos, esa es una de las posibilidades que tendrían para poder celebrar este divorcio administrativo. Por otro lado, el que tengan bienes en sociedad conyugal también exige que el divorcio administrativo previamente se haya liquidado esa sociedad conyugal, o incluso, si se hace ante el notario, puede hacerse al momento de la tramitación del divorcio voluntario. Entonces, en ese sentido, es los requisitos
fundamentales que te pide el trámite para que no pueda, para que se pueda celebrar o disolver el matrimonio, y con esto dar paso a un trámite sencillo con la finalidad de resolver su situación o estado civil de las personas. Fíjate que esto me ilustra y me hace entender ahora varias cosas, pero también hay otras que surgen como duda. En principio, puede ser el divorcio administrativo, incausado, voluntario, son Ah, tres. sí. Pero cuando uno se casa, ¿piensa en estas posibilidades? De ¿O el hecho, matrimonio es único, de una sola manera? es solamente un matrimonio y es solamente de una O manera. sea, no puedo tener un matrimonio incausado, un matrimonio voluntario. No, es solamente un matrimonio, que es la unión de dos personas con derechos y obligaciones y con la intención de apoyarse mutuamente. Pero solamente existe una figura que incluso el Estado debe proteger. La ley establece que la institución familiar o matrimonial pues son de las instituciones que deben ser protegidas por el Estado, de tal forma que pues no se debe incitar a una separación, es lo contrario, lo que el Estado debe Claro. proveer, la información necesaria para que estas familias pues perduren. Sin embargo, cuando esto no sucede, cuando ya no hay una oportunidad de mantener ese matrimonio, esa familia, pues puede extinguirse con la facilidad de las reformas que la ley ha dado. Anteriormente, recordarás que el divorcio necesario, que era un procedimiento muy tedioso, implicaba demostrar una causa para poderse divorciar. En la actualidad no, se privilegia el libre desarrollo de la personalidad, y eso permite que las personas puedan contraer matrimonio o divorciarse con mayor facilidad, ¿no? Incluso esa figura pues se ha venido modificando en relación a los términos morales, porque esto implica pues que las personas que adquieran matrimonio pues ya no lo hagan para toda la vida, lo pueden hacer, pueden casarse y divorciarse cuantas veces quieran, porque el Estado no les exige que mantengan ese núcleo familiar, solamente se les proporcionará la información para que se mantenga. Pero tratándose del tema, solamente existe un matrimonio. El tipo de disolución de este matrimonio se especifica en tres formas distintas, porque Según las circunstancias. es exactamente, en base a las circunstancias. No olvidemos que muchas veces se generan dentro del núcleo familiar controversias muy fuertes relacionadas a las obligaciones inherentes del matrimonio, o los bienes incluso que pudieran haberse adquirido durante el matrimonio, implica que haya una disputa en la liquidación, y eso implica que intervengan las autoridades judiciales. Pero cuando se trata de una cuestión de índole administrativa, porque ya no hay una protección de derechos en cuanto a los menores, el Ministerio Público ya no intervendrá, razón por lo que se permite que sea administrativamente el divorcio para Ok. agilizar el trámite. Eso explica todo, entonces. Diríamos como que hay menos compromisos, ¿no? Exactamente, de hecho uno de los requisitos para poder adquirir el divorcio administrativo, especialmente no tener obligaciones con hijos menores de edad, o incluso habiendo teniendo hijos que estos tengan la mayoría de edad, que no sean incapaces, que permita pues que no exista una obligación de los cónyuges para con los hijos. De esa manera se evita que el Ministerio Público intervenga, y de ahí que el registro civil solamente deba asentar el divorcio. Pero también entre los cónyuges no debe existir obligaciones o controversias que quieran ventilar ante el oficial de registro civil, porque se entiende que el oficial no tendría esa investidura para poder resolver sobre Como cuál. los bienes, por ejemplo. Exactamente. O Por sea, eso, también tienen que estar por bienes separados. Así exacto. no hay pleito por nada. Sí, se exige que los bienes ya se hayan previamente liquidado, porque el régimen que se conoce de matrimonio es separación de bienes o sociedad conyugal. Cuando hay separación de bienes, pues no hay problema al respecto, ¿no? Inmediatamente solicitan el divorcio administrativo y Y ahí podrá. tampoco entra el Ministerio Público Y ni ahí nadie. tampoco. Entonces ahí fácilmente sería se podría extinguir rápidamente el matrimonio con el hecho de que no existan bienes en la sociedad conyugal por no haberse contraído debajo de ese régimen. Pero habiendo sociedad conyugal, tienen que discutir los cónyuges o dirimir previamente su situación para no anteponer un conflicto ante el oficial de registro civil, porque no podrá él pronunciarse al respecto. Tendrá forzosamente que recibir o una previa liquidación o incluso una liquidación voluntaria. Tampoco se puede evitar que las personas, cuando han expresado su voluntad y no tienen controversia, que el registro civil o el notario pues aprueben su manifestación. Se entiende claramente que si ellos acuden voluntariamente a hacer su solicitud reuniendo los requisitos que la ley les exige,
pueda la autoridad sancionar ese divorcio, extinguirlo y asentarlo, que es el principal objetivo, asentar el divorcio las actas del registro civil, y con esto pues a cambiar su situación jurídica como personas solteras y no casadas, ¿no? Claro. Ese tipo de resoluciones, permíteme decirte, Ajá. surten estado, son como cosa juzgada, no se pueden anular o tramitar procedimientos derivados de ese acto jurídico, porque se entiende que las partes actúan voluntariamente, y al hacer el registro, el oficial o el notario, pues adquiere la categoría de cosa juzgada. Sí, quería precisar esta parte en la que para que sea administrativo, pues tienen que estar por bienes, ¿cómo se llama esto? Separados, o sea, Bienes puede ser separados. si el régimen Pero si codificatorio de es matrimonio. sociedad conyugal y se ponen de acuerdo, ¿si opera el administrativo o no? Si previamente a la solicitud ya ellos plantean la forma en la que se va a liquidar su sociedad conyugal, la autoridad no puede impedir ello y les aprobará esa solicitud, pero tendrán ellos que llevar ya específicamente establecido de qué manera se van a liquidar, o incluso si ya lo hubiesen hecho, exhibirlo para que el registro civil le dé paso al divorcio administrativo. Porque en esta campaña el gobierno de Jojutla dice que necesariamente deben estar por bienes separados. Probablemente no quieren entrar en esa polémica o en esa controversia, ¿no? Eso implicaría probablemente revisar mayor documentación, y implicaría que pudieran negar el servicio, ¿no? Finalmente, el Estado lo que pretende pues es facilitarle a las personas que puedan celebrar su disolución, y ya, con los requisitos satisfechos pues sería más práctico. Por eso es que el divorcio administrativo tiende a ser sencillo siempre y cuando existan las situaciones resueltas. Si las personas que acuden a este tipo de procedimiento ante la invitación del municipio tienen alguna diferencia, pues desde luego generará una controversia que evitará que administrativamente se pueda celebrar el divorcio, ¿no? Como te lo comenté, pues ahí existen facilidad para que ahorita las personas que tienen matrimonios puedan también a su vez disolverlo, a través de esas tres opciones que existen: el divorcio voluntario, el incausado o el administrativo, con la finalidad pues de que inmediatamente adquieran su libertad. Pero también las personas que han adquirido matrimonio deben haber cumplido ya con todas las obligaciones inherentes a para que no exista una controversia, ya que si existe controversia entonces intervendrá un juez y ahí tendrá que dirimirse. Ahí se complica todo. Se complica todo. Ahora, por lo que escucho entonces, este asunto administrativo es como una puerta de salida, ¿no? Ya viéndolo de un paso atrás, pues hay que casarnos por bienes separados. Así si nos arrepentimos, pues nos separamos y ya, ¿no? Algo Sí, así. la ley contempla otras conceptos que permiten prever muchas circunstancias, como son las capitulaciones matrimoniales, que es la forma en que las personas al integrar una sociedad conyugal establecen qué condiciones van a celebrar esa sociedad, como quién va a ser administrador, qué bienes aportan, en qué porcentaje se va a liquidar. Entonces a veces nos falta un poco de cultura. Vemos en las telenovelas o en las películas que existen propuestas de divorcio condicionadas a convenios, que a veces creemos que solamente en las películas pasa, pero la realidad es de que la ley sí lo contempla, permite que las personas puedan prever una circunstancia como esa a través de las capitulaciones matrimoniales, y al momento de contraer nupcias tener ya un proyecto de lo que pudiera suceder en caso O sea, se puede prever. o incluso dentro del matrimonio quién es el que se va a encargar de la administración, quién se va a encargar de cada uno de los conceptos que conlleva el matrimonio en sí, ¿no? En lo que es su esencia. Interesante sin duda. Bueno, pues el tema de hoy, el matrimonio administrativo, ya escuchó usted, es para quienes de alguna manera y de manera sencilla podemos explicarlo, pues no hay tanto compromiso, tanta responsabilidad de ambos, como sería el caso de los hijos, como sería el caso de las propiedades, y eso permite esta facilidad, tanto que hoy se hacen campañas de divorcios gratuitas, algo difícil de pensar antes, ¿no? Así es, y sobre todo porque todo se resolvía a través de controversia. El matrimonio o la familia era de las instituciones más protegidas en cuanto a que se trataba de evitar a toda costa su disolución. Sin embargo, en la actualidad es lo contrario, ¿no? La libre disposición de tu persona te permite divorciarte y casarte cuantas veces quieras. Recuerdo, porque a mí me ha tocado atender asuntos relacionados al divorcio necesario
en el tiempo que se practicó, y eran procedimientos muy agresivos. Sí. Incluso conocí de resoluciones donde se negaba el divorcio. En aquel entonces, cuando la ley permitía en el artículo 75, que ya, no, ya está derogado, cerca de 23 causales de divorcio, la más complicada que se llama nosotros era el adulterio, y por ende la más cara. Pero en la actualidad ya no se ventila una causa. Finalmente la causa o la situación por la que se estén divorciando ya no se discute en un procedimiento. Simplemente con el deseo de que una de las partes lo manifieste, la autoridad se lo concederá. Pero qué mejor que las dos partes estén en común acuerdo, porque eso permite que administrativamente se celebre ese divorcio. Ahorita en esta campaña entiendo pues que se le da la facilidad a las personas por cuanto al pago de los impuestos que pudieran excluirse o no pagar, para poder facilitar el trámite. Más sin embargo, es una situación que prevalece en la ley y que puede ser en cualquier momento. Tal vez en este momento a través de la campaña, pues en el costo que la ley exige, pero en un futuro a través del trámite que puedan celebrar ellos directamente, los cónyuges, ante el oficial de registro civil o notario público, para que se dé este divorcio sin necesidad que sea la campaña. Pero desde luego, aprovechando la campaña, pues es la ausencia del pago que se deba de generar, Claro, por de ese poquito, impuesto, cerca de ¿no? 2,000 pesos, algo así. Ujú. Desconozco cuánto sea el costo, pero finalmente es algo que a la gente le aporta una ayuda. Sí, Hay claro. matrimonios ya extintos, que se han separado por ya mucho Años, tiempo ya ni... y no han resuelto su Así situación. es. Sus hijos ya crecieron, ya no dependen económicamente de los cónyuges, Y y es pues el momento. esa es la oportunidad de poder resolver esa situación, sobre todo porque pues el matrimonio como tal conlleva otro tipo de obligaciones. Mientras estén los cónyuges unidos en matrimonio, este contrato, si prevalece, trasciende incluso hasta después de su muerte. Ahí hablamos ya de otro tema, que son las sucesiones derivadas del matrimonio. Entonces, si un cónyuge no desea heredar a otro, precisamente hay que resolver su matrimonio en la liquidación, hay que disolverlo, porque si no se resuelve, el cónyuge que no se ha divorciado, pues será heredero del aquel, ¿no? Y hay muchas otras cosas Sí, que se pueden ir revisando. revisando, y la gente debe conocer, porque sí hay dentro de las obligaciones matrimoniales, pues sí hay consecuencias de no disolverlo. Si la separación ya es inminente, ya incluso ya sucedió, o los cónyuges ya están separados de tiempo, ya no hay obligaciones entre ellos, pero esa acta matrimonial subsiste, trasciende después de la muerte, y hay cosas que se deben resolver todavía en vida, ¿no? Eso que has dicho, licenciado, es básico, es fundamental. Las personas que ahí están casadas y ya no se ven, deben tener conciencia de que eso puede tener implicaciones si ocurre un suceso fatal que va a complicar la vida de los demás, de En la sus actualidad, familiares directos. En la actualidad está la presunción de muerte, que la ley contempla como una figura para extinguir incluso el matrimonio, pues implica también que pueda haber derechos y obligaciones derivadas de ese matrimonio, aunque la persona pues no se sepa dónde está, y se tramita una extinción o una presunción, y todo eso va generando consecuencias. Entonces Sí, prácticamente están poniendo en las manos de la ciudadanía la solución a sus problemas, que de no hacerlo pues seguirán generando otros, que trascenderán a los hijos o muchas veces a los nietos. Hay claro. sucesiones que se conocen, que llevan años y que están derivadas de matrimonios que no funcionaron en su tiempo, ¿no? Claro, y en esta era de inseguridad, licenciado, hemos sabido, por ejemplo, de personas secuestradas que ya tienen semanas, meses, años, y como dices, presunción de que han fallecido, ya no existen, y también empieza un proceso legal bastante complicado. Así es que la recomendación sí es atender este asunto de los divorcios, en particular este que es administrativo. Este se ve pues que está terso, así todo allanado. ¿Estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos, sí, vamos. Es más, hacemos fiesta porque va a haber una celebración después. Exacto. Pero lo que ya tiene, lo que es así, pues ya no tiene problema. El asunto es cuando la situación matrimonial es diferente y tiene otro tipo de situaciones. Y qué Controversias. importante es esto, qué importante es, recordemos a lo largo de la historia, licenciado, cómo, quién se robó a Helena de Troya, París, ¿no? Que se lleva a la mujer, que era la mujer del otro, sin divorciarse y crea una guerra. También recordemos quién fue Enrique VIII, que le Claro. pide al Papa que lo divorcie. El Papa dice, ¿qué te pasa? El matrimonio es para toda la vida. También rompe con la iglesia. De ahí se ve pues la importancia Sí. del matrimonio, del divorcio
y como dice Jesús, ha evolucionado. La sociedad está cambiando, las leyes están cambiando. Pues gracias, licenciado. Gracias, Evaristo. Buen día. Para servirte.